Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este programa, en este día, vamos a seguir con el capítulo 12 de 2 de Corintios. Voy a leer el versículo 1 y 2 y luego vamos a seguir desarrollando hasta donde tengamos tiempo en este programa de hoy. Necesito grabar más de los programas del otro programa que es Estudiando el Antiguo Testamento. Así que, por favor, si escuchan algunos programas repetidos, vale la pena oírlos repetidos. Saben que, por ejemplo, el estudio de Génesis y estos estudios son estudios que vale la pena hacerlos una y otra vez. Así por lo menos es que funciona la palabra de Dios. No funciona de una manera en la cual uno dice, bueno, yo ya estudié tal o cual libro, tal o cual capítulo, tal o cual pasaje, y ya eso lo sé completamente y no necesito volver a leerlo o volver a estudiarlo. Muchos piensan de esa manera y es un error tremendo, porque a mí me ha pasado de estudiar un pasaje a veces en un mismo día o en al cabo de 2-3 días, varias veces, y cada una de las veces, y aún mismo enseñándolo, aún mismo predicando de ese mismo pasaje, encuentro y el Señor me revela y me muestra muchas cosas que cuando lo había leído o lo había estudiado las veces anteriores no había llegado a captar estas cosas. Por eso es que es necesario una repetición de la palabra para que de esta manera el Espíritu Santo pueda penetrar esta palabra en nuestro espíritu. Y esto es necesario con la repetición. Recuerde, la repetición es su mejor maestro, hermano, su mejor maestro. También quisiera pedir su ayuda a todos aquellos que quieran colaborar con algo que está en mi corazón y es esto. Hay unas 200 Biblias en este momento que están esperando para poder ser enviadas al gran país de Perú. Y tienen que llegar a Lima, Perú. Tienen que llegar a Callao, Lima. Y si hubiera alguien que en su corazón dice, yo quisiera ser parte de esto, que puedan llegar esas Biblias, y es necesario reunir un dinero para que puedan ser enviadas desde Honduras a Callao, Lima, a Perú. Si hay alguien en su corazón que quisiera contactarse conmigo en cuanto a eso, por favor me puede enviar un mensaje privado, ya sea por el Facebook o por email a karinaguidi71@gmail.com, gmail.com. Así que cualquier cosa nos dejan saber o al ministerio también, si quiere involucrarse en todo lo relacionado a lo que es la obra misionera, a lo que es la distribución de la Biblia de estudio del expositor a estos países, y usted también poder ser parte de esto. Y espero que usted quiera ser parte de esto y el Señor le bendecirá grandemente. Entonces déjeme leerles 2 de Corintios capítulo 12, dice así, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Fíjense cómo es cierto, no le convenía al apóstol gloriarse en estas cosas porque a nadie le conviene gloriarse. Pero esta gloria, el Espíritu Santo le permitió hablar de estas cosas, por lo menos limitadamente, por el hecho que él necesitaba defender y validar también su llamamiento apostólico. Entonces él ahora pasa a este otro tema que son las visiones y las revelaciones, y son del Señor, como él dice, del Señor. Estas han sido presentadas a Pablo por el Señor,
debido a que habían otros que estaban diciendo cosas parecidas, como todavía hoy, ¿no? El Señor me mostró, el Señor me habló, el Señor me reveló, etcétera, pero no necesariamente todas estas experiencias espirituales son del Señor. Y el apóstol Pablo así lo dice, esto que me fue mostrado es del Señor, y además que esto valida su llamado apostólico. En el versículo 2 sigue diciendo, no los estoy desarrollando porque ya lo había hecho, aunque sí vamos a seguir con el 2. Dice así el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La verdad es que no sabemos cuántas otras experiencias similares haya tenido el apóstol Pablo, así como estas, pero es posible que él haya tenido muchas otras revelaciones y visiones también, pero sí el Espíritu Santo menciona algunas, y creo que las había mencionado ya: la revelación de Jesús camino a Damasco, el llamado macedonio, la visión en Corinto, el trance mientras oraba en el templo en Jerusalén, la aparición de un ángel mientras estuvo en el mar camino a Roma. Pero en este versículo 2, Pablo eligió una de sus gloriosas experiencias para ilustrar su concepto. Noten que el énfasis de este pasaje no está en la revelación misma, sino en la gracia de Dios. Yo quiero que ustedes se enfoquen en el Señor en sí. Es en aquel que ha dado la revelación, es en aquel que salva, en aquel que ha hecho estos milagros y que ha dado estas experiencias. El hecho que este evento particular sucediera hace 14 años, en este punto él decía 14 años atrás o aproximadamente eso, lo que lo ubica durante el periodo general de alrededor del año 46 después de Cristo. Algunos han tratado de conectar esta experiencia como fue cuando él fue apedreado, lo habíamos mencionado ya, pero posiblemente no haya sido así. También mencionamos algunas cosas en relación al mundo del ocultismo y espero que hayan quedado claras algunas cosas. Eso fue en el programa anterior. Y mencionamos ciertas cosas que son totalmente prohibidas para el Hijo de Dios: los encantamientos, la brujería, hechicería, adivinación, necromancia, comunicación con los muertos, magia, etcétera, etcétera. El horóscopo, todas estas cosas quedan totalmente fuera de la vida cristiana y son prohibidas para el Hijo de Dios, porque no hay nada, no hay ninguna similitud, ninguna relación, ninguna semejanza de todas estas cosas de las tinieblas con estas experiencias cristianas y estas visiones y estas revelaciones como las que tuvo el apóstol Pablo y las que han tenido otros hombres y mujeres de Dios. Amén. La frase él dice aquí en el versículo 2, que hace 14 años, como dijimos, esto nos lleva alrededor del año 46 después de Cristo. En ese tiempo, o cuando esto ocurrió, o él, porque él escondió, cuál es el motivo por el cual él escondió, no mencionó este hecho tan importante por tanto tiempo, no lo sabemos. ¿Y por qué no hay otra mención de esto? Lo desconocemos. Pero sí, esta epístola fue escrita, como se supone, alrededor del año 60 después de Cristo. Esta visión fue entonces varios años después de su conversión. Entonces, no sucedió en este tiempo cuando fuera que fue dada. Esto significa que Pablo la mantuvo en secreto por 14 años o más. Es decir, él tuvo esta experiencia que él menciona aquí, pero no habló nada al respecto. Por 14 años esto fue mantenido en su corazón. Pienso que los siguientes versículos en este capítulo nos dicen por qué él no lo había mencionado antes, por lo menos que tengamos un registro de ellos. El factor del orgullo siempre estaba delante de Pablo, como lo está delante de todos los creyentes. Consecuentemente, cualquier cosa que pueda llevar hacia ese pecado tan sutil, es decir, cualquier cosa que pueda conducir al creyente a caer en el pecado y ser atrapado por el pecado del orgullo, debe ser evitado a todo costo. Consecuentemente, fue solo cuando él fue impulsado a contar esta evidencia de su misión apostólica que él da aquí. Sin embargo,
que de ninguna manera significa que tal visión y revelación es necesaria para validar el llamado apostólico, pero aún así ha validado el llamado de él, es decir, ha comprobado que todo esto que él estaba predicando, todo lo que él enseñaba era real, era la verdad. Otra persona puede gritar: he estado en el paraíso, he visto esto y he visto aquello, y Dios me ha revelado esto o aquello, y así exaltarse a sí mismo desmedidamente ante sus hermanos, lo cual se ve mucho. Otro hombre puede que cuente sus experiencias en toda oportunidad que puede. Sin embargo, Pablo, recuerde esto, Pablo lo guardó en secreto por 14 años. Y ahora es forzado a contarlo por necesidad. Aún bajo esta compulsión, él es capaz de contar esto como si le hubiera sucedido a otra persona. ¿Vieron? Él lo hace como en tercera persona. Parecía increíble para Pablo que hubiera sido él quien hubiera ido al paraíso mediante este acto del Señor. El carácter humilde de Pablo es revelado aquí, donde tenemos el ejemplo más raro de la jactancia sin jactarse de nada. Oh, gloria a Dios. Debemos rogarle que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a tener este mismo sentir, este mismo corazón, poder reflejar esta humildad. El carácter humilde de Pablo es revelado aquí, donde tenemos el ejemplo más raro, digo otra vez, de la jactancia sin jactarse en nada. La frase siguiente dice, una frase extraña, ¿sí? Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Presenta al apóstol eliminando una pregunta que surgiría por lo menos en algunos de sus lectores. ¿Fue este caso de Pablo una transferencia corporal al paraíso similar a la de Enoc y Elías, aunque duró solo por un corto periodo de tiempo, o fue una transferencia solo del alma como la de otros santos al morir y que fue temporalmente? Pablo simplemente no lo sabe, no sabe cómo responder a esto, cómo explicar qué es lo que le sucedió, en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él solo sabe que fue algo milagroso. De hecho, ¿cómo pudo él, un mero humano, saber esto? Con el hecho que él experimentó y la manera en la que pasó, él no lo sabe. ¿De qué manera fue posible que sucediera lo que sucedió? En realidad, la manera en la que sucedió es inmaterial. Nadie puede dudar que Dios tiene poder, si Él lo desea, para transportar el mismo cuerpo físico al cielo, o de separar el alma del cuerpo, o de que Él tiene el poder para hacer esto y todo. La corta frase siguiente dice: Dios lo sabe. En realidad significa que de la manera en la que sucedió, solo Dios podía ser reconocido, porque este fue un acto de Dios. Pablo no trató de explicar eso. La verdad es que esta es la línea divisoria del cristianismo. Es Dios quien sabe todas las cosas y el hombre solo vagamente puede entender al Creador. El Señor no explica todas las cosas y lo hace por varias razones. Número 1, Él quiere que la fe sea el fundamento de todo lo que sabemos y hacemos concerniente a Él, y no la ciencia u otras cosas. Muchos puedan objetar ante eso, pero la verdad es que esta es la única manera, es decir, por la fe en la que el hombre puede entender a Dios en algún grado. Debemos creer, aunque a veces no lleguemos a entender, ¿sí? Es cierto, piensen eso. No entendemos quizás todas las cosas acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca de las cosas de Dios, pero aquellas cosas que aún no entendemos, simplemente las creemos por la fe. Y número 2, si Dios de hecho nos explicara todo, absolutamente todo en detalle, exactamente cómo es hecho todo, pienso que uno podría decir que en nuestro estado finito, limitado, aún el más inteligente de todos, simplemente todavía no alcanzaría a entender. Y llegará el día, hermanos, cuando todos los santos entendamos completamente la mente y la obra del Creador. Por eso solo será después que, como dice la palabra, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53.
Como dice 1 Corintios 13:12 también, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gloria sea el nombre del Señor. Aquellos que dicen que no aceptarán algo que ellos no entiendan totalmente, ¿sabe qué? No saben de lo que están hablando. Todos nosotros aceptamos todos los días cosas de las cuales tenemos poco conocimiento o ninguno. Por ejemplo, no sé cómo es que la electricidad funciona realmente, pero la acepto. En verdad no existe ningún bioquímico, biólogo o botanista que sepa o entienda exactamente cómo es que una pequeña semilla germina y produce una planta. Ellos saben que así es, pero ellos no tienen idea de cómo lo hace. Entonces, para aquellos que proclaman que debe haber una prueba científica de todo para antes de poder ellos aceptar estas cosas, simplemente no están siendo honestos. Aún los más brillantes en este mundo poco entienden aquello de lo que se supone que son entendidos. No, en lo que respecta a Dios, estos individuos, sean quienes sean, se lavan las manos. Es decir, cuando se mete Dios en el asunto, estas personas directamente desconocen el asunto. No tienen explicación. Para cualquier cosa en la que no tenemos el entendimiento, el conocimiento de que Dios lo sabe, es suficiente. Una completa confianza en Él es todo lo que es necesario y es en realidad aquí lo que Pablo enseña, aunque este no es el tema ahora. La frase siguiente dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es por lo menos en parte la misma fraseología que en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, en lo que se refiere al arrebatamiento, la resurrección de la iglesia. Esta palabra dice, fue arrebatado. La misma palabra se usó, como dije en el pasaje en 1 de Tesalonicenses, arrebatado. En el griego es la palabra arpazo y significa llevar, arrancar rápidamente, tomar. Y de aquí tomamos la palabra arrebatamiento, en referencia al acto de transportar, cuando nos referimos al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, que es la resurrección. Lo mismo. Mientras que Pablo fue definitivamente arrebatado en ese momento particular de esta visión, él no fue resucitado, es decir, él no recibió un cuerpo glorificado. Aunque ahora Pablo está con el Señor y aunque él todavía no ha recibido su cuerpo glorificado, como ninguno, y no será sino hasta la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, 51 al 54. El primer cielo, él dice que él fue al tercer cielo. El primer cielo es donde están las nubes y el cielo atmosférico. El segundo cielo, es decir, el que podemos ver. El segundo cielo es donde están las estrellas y todo el espacio estelar, planetas, etc. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Allí es donde mora Dios, los ángeles y todos los santos en gloria. Los judíos en algún tiempo hablaban de 7 cielos y Mahoma tomó esta idea de los judíos, pero la Biblia habla de 3 cielos, así como lo relata aquí. Debemos considerar que todo el material judío no tiene valor, por lo menos aquel que no sea respaldado por las Escrituras. La palabra no habla de 4 cielos, como los mormones hablan no, solamente la Biblia habla de 3 cielos. Amén. Y esa es la realidad. Y con esa palabra solamente es que nos quedamos. El versículo número 3 sigue diciendo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Como es obvio, Pablo está repitiendo lo que dijo antes. ¿Por qué lo hizo así? Obviamente no tenemos manera de saber positivamente, pero quizás lo hizo por las proclamaciones hechas por sus adversarios. Ellos pudieron proclamar también algún tipo de experiencia personal como esta o similar a esta, pero en realidad no era genuina. La frase siguiente dice, y conozco a tal hombre. Designa un evento inicial seguido por resultados que continuaron hasta el tiempo que él pudo escribir estas palabras.
En otras palabras, lo que le fue mostrado a Pablo en esta visión de ser llevado al cielo, al tercer cielo, contribuyó de alguna manera con las cosas que él estaba enseñando. De hecho, ¿por qué el Señor le dio a Pablo este tipo de visión? Cual fuera la razón de esto, podemos estar seguros, que fue de gran valor para Pablo en muchas maneras. No solo que él vio la maravilla y el esplendor del cielo, sino que también, personalmente, creo que debido al hecho que él mencionó la palabra revelaciones, es que él posiblemente recibió algo o todo el significado del nuevo pacto, es decir, el significado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por supuesto, no podemos saber exactamente, pero sabemos que la visión tuvo un propósito y debido al hecho que los resultados continuaron, debió incluir algún tipo de instrucción, es decir, en esta revelación él recibió enseñanza. Por eso se cree que en estas visiones es que él recibió de parte del Señor Jesús la comprensión, la enseñanza, el significado del nuevo pacto. La frase siguiente sigue diciendo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pienso que se refiere al hecho que no sabía si él en ese momento fue transportado al cielo en cuerpo físico o si solo todo esto lo vio en una visión. Esto podemos saber. Y es que la experiencia fue tan real, tan poderosa, que sin duda alguna él sabía que sucedió, pero no sabía exactamente cómo. Por supuesto, el Señor pudo fácilmente haberlo transportado corporalmente al cielo sin ninguna dificultad. O él pudo mostrarle a Pablo todo en forma de visión. Una habría sido tan real como la otra. Es trágico cuando los hombres pasan casi todo el tiempo en preparación en lo que respecta a sus vidas terrenales, ¿no? Que de hecho es tan corta, tan temporal y casi no pasan ningún tipo de tiempo, es decir, no invierten nada, no se preparan con respecto a la vida futura, lo que está por venir, lo que es eterno. La vida es solo un ensayo para la eternidad. Consecuentemente, todo lo que hacemos, independientemente de lo que pueda ser, debe pasar bajo el escrutinio de la palabra de Dios, haciendo todo lo que podamos para permanecer en la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo y ser todo lo que debemos ser en Cristo, haciendo todo preparativo, haciendo todo preparativo para la vida que está por venir. Vemos gente afanada, jóvenes, niños afanados, haciendo todo tipo de preparativo para esta vida, sin tener ningún tipo de preparación para la vida que está por venir. Por eso, esa es la razón que el Señor Jesús nos dijo, haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 y 20. Y todo debe ser hecho bajo la luz del venidero tribunal de Cristo. Quizás algunos deberían quitar sus ojos un poco de esta tierra tanto y poner sus ojos en el cielo y en las cosas del cielo, porque allí es donde pasará la eternidad, por lo menos aquellos que han creído en Cristo. La corta frase Dios lo sabe es repetido con un propósito. Por supuesto, como se dijo, Pablo habla de la situación en cuanto a la visión. Sin embargo, si ensanchamos el tema, sabemos que Dios sabe todas las cosas, sobre todo pasado, presente, futuro. En otras palabras, Él tiene una presciencia concerniente a todos los eventos futuros y aún la presciencia que Él tiene no significa que Él ha predestinado todos los eventos. Aunque Él ha predestinado algunas cosas, aquellas cosas nunca estorban el libre albedrío del hombre. Entonces, la presciencia no significa necesariamente que Dios ha planeado la situación en una cierta manera y entonces Él usa su poder para que eso suceda, sino que significa que Él tiene la habilidad para saber lo que está pasando, lo que pasará en el futuro, independiente de cómo es llevado esto a que suceda. Es decir, podemos nosotros confiar, entendamos o no entendamos, como aquí el apóstol Pablo, sepamos o no sepamos bien cómo explicar estas cosas, aún no sepamos cómo explicar esto que nos ha sucedido a nosotros en esta experiencia cristiana y muchas cosas más, pero sí podamos confiar en algo, Dios lo sabe. Gloria sea al nombre del Señor. En el versículo 4 sigue diciendo
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Antes de la pausa, les dejo con este pensamiento. ¿Cuántos hay hoy que lo único que hacen es escribir libros, ir a programas, tener invitaciones para contar de todas sus experiencias? Y aquí el apóstol Pablo dice que él vio cosas, él oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. Él guardó estas visiones, estas revelaciones por un periodo de 14 años en secreto, en su corazón, y en este momento él, por la impulsión del Espíritu Santo, se ve obligado a darnos lo que el Señor le dio, aunque en realidad, si ustedes notan bien en los pasajes siguientes, él no da detalles de estas cosas que él vio y que él oyó. Gloria sea el nombre del Señor. No todas las cosas que el Señor nos pueda revelar, si son del Señor, no todas las cosas que el Señor pueda llegar a mostrarnos, si son del Señor, son para hablarlas. A veces hay cosas que son para guardarlas en el corazón. Amén. Vamos a una pausa y volvemos. Por si no sabías, puedes descargar la aplicación de Radio C4 en cualquiera de las plataformas, sea Apple o Android. Puedes buscarnos como Mi Radio C4 y de esa forma puedes escucharnos 24 horas. Descarga ya la aplicación de Radio C4. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, pónganme en un manicomio, porque pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero decirte que aunque Radio C4 continúa creciendo, aún necesitamos tu ayuda. Tu colaboración es muy importante. Por favor, invita a otros a escucharnos. Estamos predicando la palabra de Dios y sonando música que glorifica el nombre de Jesús. Este es el momento para que las buenas nuevas de salvación alcancen a aquellos que tanto amas. Ayúdanos a conectar y comunicar al cuerpo de Cristo. Este es el momento para que las buenas nuevas de salvación alcancen a aquellos. Ayúdanos a conectar y comunicar al cuerpo de Cristo. The weak say I'm strong. Let the poor say I am rich, and let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say
Savior's love for me. I will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation song. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Yes, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Praise God. To the Lamb that was slain. To the Lamb that was slain. My Jesus died and he rose again. Praise God. Praise God. Gracie, sing that chorus again, please. To the Lamb that was slain. Jesus died and he rose again. Praise God. Praise God. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Al 239-900-4990. Estamos de vuelta, gloria a Dios. Seguimos entonces con el versículo 4 y vuelvo a leerlo y dice así: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como ningún otro hombre, Pablo explicó varias preguntas concernientes a las cosas espirituales. Me refiero al nuevo pacto que realizó muchas promesas aún vagas en el Antiguo Testamento, es decir, el nuevo pacto fue la realización, el cumplimiento de muchas cosas que se veían vagamente en sombras, en promesas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la resurrección fue explicada en detalle por Pablo, lo que completó las promesas que estaban en sombras en el Antiguo Testamento.
También el apóstol nos dio la morada presente de los santos que se habían ido, es decir, dónde se encontraban los santos que se habían ido, que se encontraban, es ahora el cielo, cuando una vez fue el seno de Abraham, como dice el capítulo 16 de Lucas. Y todo esto fue posible por lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección, Filipenses 1, 21 al 24. Entonces esta frase que dice que fue arrebatado al paraíso, presenta esta palabra usada por Pablo en una manera general. La palabra en realidad significa un jardín. Sin embargo, la manera en la que Pablo usa ahora la palabra se refiere al lugar de la morada de Dios, en otras palabras, donde se encuentra el trono de Dios. También es la residencia de todos los santos ángeles, de todos los santos también que han vivido y que han muerto y que se han ido y están en la presencia del Señor. Y a ese es el lugar donde Pablo fue arrebatado, al paraíso. Se refiere al cielo, al trono de Dios, al tercer cielo, la morada de Dios. Jesús usó la palabra paraíso cuando habla del ladrón en la cruz, quien le rogó al Señor que se acordara de él cuando fuera a su reino. Y esto hizo el reino y el paraíso uno solo. Amén. El reino, el paraíso siendo uno solo. Y es una referencia descriptiva del mundo invisible más allá de nuestra esfera física, un mundo invisible que es la morada de aquellos que se han ido con el Señor. Como se dijo, la palabra significa un jardín y por lo tanto debe ser un lugar de belleza, de esplendor, de incomparables esplendores. Pero también debe ser un lugar de realidad material. Como resultado, no es una mera especulación para concluir que los creyentes deben habitar esferas y mundos en este vasto universo que aún nos son desconocidos. Si habitamos un planeta llamado Tierra ahora, ¿es tan increíble que podamos habitar otra esfera en otro lugar? Sin embargo, en la fase final, la Biblia declara la renovación de nuestro planeta presente para la habitación de los hijos de Dios y además de la transferencia del trono de Dios del planeta cielo al planeta Tierra. Y esto es si podemos referirnos al cielo de esta manera, es decir, como un planeta. Apocalipsis capítulos 21, 22 nos mencionan muchas cosas acerca del cielo. Tiene calles, tiene paredes, tiene una ciudad, hay un río, hay árboles. Hay muchas cosas que denotan un planeta. Y en esta casi inexplicable experiencia del apóstol Pablo notamos su mención de estar fuera del cuerpo. En realidad, él no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo en cuanto a la visión. El punto es que no estaba consciente o falto de conocimiento en cuanto al cuerpo, no le restó valor a la experiencia misma. Es decir, el que no estuviera consciente de esto, el que no tuviera un entendimiento en cuanto a la realidad de su cuerpo, si estaba o no en el cuerpo, de todas maneras la experiencia fue real y extremadamente importante. Probó una cosa y es que una persona no requiere un cuerpo para estar consciente. Pablo estaba consciente en esta visión, pero él no estaba consciente de tener un cuerpo durante esta visión. Por supuesto, él sabía que tenía un cuerpo, pero esto pudo pasarle estando fuera del cuerpo. Como él lo describe, es una experiencia espiritual más que una experiencia física. La frase siguiente dice, ¿dónde oyó palabras inefables? Fue en el cielo, en el tercer cielo, en el trono de Dios, en la morada de Dios. Allí es donde él oyó palabras inefables. En efecto, dice palabras inexpresables. En otras palabras, no era posible para el apóstol apropiadamente poner en palabras lo que él vio y experimentó, lo que él oyó en cuanto a esta visión. Las enunciaciones que él oyó en el paraíso fueron enunciadas allí, fueron pronunciadas allí. Pablo no pudo oírlas de otra manera o en otro lugar, sino que fue allí en el paraíso. Estas fueron para que solo las oiga él y no para servir como una revelación para luego ser comunicada a los hombres en general. Y por esta razón Pablo nunca reveló esta experiencia. Podemos decir que lo que Pablo oyó fue para su ánimo personal. Esto es realmente lo que yo pienso, además,
que también lo tenemos en los comentarios bíblicos, pero antes de llegar a esta parte en el comentario, yo estaba preguntándome en realidad de qué pudo servirle estas experiencias a Pablo en sí, debido a que no eran para contar en detalle todo lo que vio, todo lo que experimentó y todo lo que oyó. Realmente sí, yo sentía esto, que estas revelaciones para Pablo fueron para un ánimo, para una edificación personal, para que lo mantenga para él solo y no para ser usado de manera fanática por aquellos que no están satisfechos con lo que el Evangelio revela. Lo que Pablo vio fue diseñado para apoyar a Pablo, para levantar a Pablo, para fortalecer a Pablo. Escuchen, recordándole a él las glorias que le esperan en el cielo, por todas las grandes luchas y dificultades, las que él pasó y las que estaría todavía por pasar, aún hasta ser decapitado, y que él pudiera hasta el último instante de su vida tener muy presente y poder él llevar su mente, su corazón a todas estas cosas que él había experimentado, que había oído, que había visto, y ser fortalecido, ser animado. Y esto es en vista de las tremendas pruebas que él estaba por pasar y que ya había pasado. Dios le había llamado para grandes abnegaciones y sacrificios. Él tendría que trabajar mucho y estar mucho tiempo solo, viajar a tierras lejanas, ser perseguido y finalmente asesinado. Consecuentemente, fue el propósito del Señor, sin duda, el cualificar al apóstol para esta obra mediante una manifestación peculiar a su favor que le acompañara y que le animara. A Pablo le fue dado el nuevo pacto, de los cuales muchos en la iglesia primitiva y especialmente de parte del sector judío no aceptaron tan rápidamente. Y esto no incluyó a los 12 originales, pero sí incluyó a muchos de los cristianos judíos. Sabiendo que la tarea sería difícil, el Señor le dio tales visiones y revelaciones del cielo que pudieran animarle, apoyarle en sus pruebas por una convicción que lo que Él enseñó era la verdad y también un ánimo en cuanto a las glorias que Él disfrutaría cuando terminaran todas sus labores. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de Juan el amado, no sabemos si Juan fue llevado al cielo en el cuerpo o fuera del cuerpo, cuando se le dijo que escribiera las cosas que vio y que entonces nos entregó a nosotros en el llamado libro de Apocalipsis. La frase siguiente en este versículo dice que no le es dado al hombre expresar. En realidad significa no es permitido. Consecuentemente, mientras que el apóstol aludiría el hecho de esta experiencia, él no diría lo que él vio o lo que él oyó, y no se nos dice por qué. De hecho, no hay indicación aquí que el Señor le dijera que se quedara en silencio tampoco, sino que lo que él vio era demasiado inexpresable. Esto es todo lo que dice Pablo al respecto, sin dar más explicación, y sinceramente todo lo que él vio y todo lo que oyó debió ser abrumador. Es lo mismo cuando Jesús escribió sobre el suelo, cuando la mujer fue llevada a él tras el acto de adulterio. En Juan 8:6, el Espíritu Santo no nos dijo lo que él escribió, ni tampoco nos informa lo que vio o lo que oyó Pablo en esta visión, en estas revelaciones. Así que vean cómo uno tiene que buscar en todo, aun si el Señor quiere bendecirnos con algo así, hay que tener una gran guía, una gran sensibilidad de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en cuanto a estas cosas. Amén. Versículo 5 sigue diciendo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Noten cómo la escena de la experiencia de Pablo cambia. La próxima frase de su experiencia fue con dolor. La escena de la experiencia cambia ahora del cielo a la tierra. Diríamos que fue de las nubes a las cloacas. Pablo fue ahora concientizado de la realidad de su existencia presente. Él pudo tener su cabeza en las nubes quizás, pero él estaba andando con los pies en la tierra. Fue del trono al aguijón. Sin duda, él se deleitaría en seguir con la experiencia del trono, pero el aguijón llegó, como dice la palabra, para que él no se exaltara sobremanera por las tantas revelaciones. Y fue de la alabanza al dolor,
de ver estas cosas tan hermosas y haber oído cosas inefables, a pasar ahora a la realidad de su situación. Pablo acababa de hablar de una experiencia tan maravillosa que no podía ser descrita adecuadamente. Ahora él había descendido al sufrimiento que sin la gracia de Dios sería demasiado para soportarla. Y este es el tope de la montaña y el valle en la vida cristiana. La frase siguiente dice: de tal hombre me gloriaré. Esto debió ser traducido: de tal cosa me gloriaré. Entonces, mientras que él pudo gloriarse en la experiencia, que por supuesto también es no en la experiencia sola, sino que él se estaba gloriando en aquel que le dio la experiencia, el Señor de la gloria, y no en él mismo. No se estaba gloriando en él mismo, quien tuvo la experiencia. ¿Entienden esto? Y esto pasa mucho. La persona se gloría en él mismo porque él tuvo la experiencia. No, él tampoco se glorió solamente en la experiencia, sino que él se estaba gloriando en aquel que le había dado esta experiencia, en el Señor Jesucristo. En Jeremías 9, 23 y 24 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Como decía antes, hoy mayormente tenemos personas gloriándose en las experiencias y no en Cristo. Eso es, si es que esas experiencias siquiera son del Señor. La frase siguiente dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Otra vez vemos esta palabra debilidades. Proclama que es totalmente opuesto a la mayoría del evangelio moderno, que en realidad no es ningún evangelio. Debilidades habla de flaqueza, de pruebas, de dolores, de sufrimientos, de padecimientos, de las persecuciones, de oposiciones, de todas estas cosas, en realidad todas aquellas debilidades listadas en el capítulo anterior. Y esto reenfatiza que las debilidades ayudaron a conducir hacia la auténtica humildad de este hombre de Dios. Las personas carnales nunca se glorían de sus debilidades. En realidad ellos tratan de amplificar todas sus fortalezas. En realidad esto es probablemente lo que los rivales de Pablo estaban haciendo. Los sufrimientos de Pablo hacían más y más legítimo su llamado apostólico. Sus sufrimientos eran por el nombre del Señor. Pablo consideraba el sufrimiento como una marca característica de su ministerio apostólico. Pablo puede animar a sus lectores a ser pacientes y soportar las adversidades porque él sabe que solo aquellos que sufren con Cristo, manteniendo la fe, serán también glorificados con Cristo. Por otro lado, aquellos que no comparten los sufrimientos de Cristo, sino que persiguen a aquellos que padecen por Él, experimentarán sufrimientos en el día del juicio. Sin embargo, no pensemos que es Satanás quien pone los límites con respecto a estas dificultades y padecimientos. Claro que no. Ni tampoco lo ponen aquellos que le siguen a Satanás. Es el Señor quien pone los límites. Él permite lo que Él cree que es necesario para nuestra santificación. Satanás no puede salirse de los parámetros delineados por el Señor. Entonces Pablo no se gloriaba en sí en las debilidades. Ahí dice que él se gloriaba en las debilidades, pero entendamos, él se estaba gloriando en definitiva en lo que estas debilidades habían producido en su vida. Mayor paciencia, mayor gozo, mayor fe, mayor fortaleza, etc. La intención del Espíritu Santo es que aprendamos la lección que estas debilidades nos enseñan. Y esta lección simplemente es la crucifixión del yo. Cesar de depender en la carne y una total dependencia del Señor por su guía y dirección. De hecho, el Señor quiere que le miremos a Él para todo y en todo momento y para todas las cosas, y por esto es que el Señor permite y puede Él usar estas debilidades
para llevarnos hacia Él. Por lo menos esa es la intención del Espíritu Santo. Si nosotros somos dóciles, si nosotros somos sensibles y somos humildes, dejaremos que estas debilidades, que estas cosas nos conduzcan a acercarnos más y más al Señor y ser fortalecidos en Él. Porque antes de recibir lo que el corazón desea, las cosas que uno desea, uno debe recibir a Cristo. Muchas veces queremos recibir las cosas de Cristo, pero no queremos recibir a Cristo. Primero, antes de recibir las cosas que nosotros en nuestro corazón tenemos, debemos recibir al Señor Jesucristo y recibirlo total y completamente, todo de Cristo. Recibirlo a Él solo, y no las bendiciones. Porque las bendiciones no pueden satisfacer la sed del alma. Solamente Cristo puede satisfacer la sed del alma. Y nosotros solo podemos presentar apropiadamente a Cristo cuando somos quebrantados. Es decir, nosotros podemos mostrarles a otros verdaderamente y apropiadamente a Cristo cuando hemos aprendido y hemos sido quebrantados, lo que siempre es un proceso doloroso y un proceso continuo. Debe ser quebrantado ese frasco de alabastro para que entonces pueda dar su perfume. Mateo 14, 19. Es entonces que el mundo verá a Cristo y no a nosotros. Si Jesús es presentado apropiadamente, lo que debe ser hecho con una vida quebrantada, entonces las personas van a comer y van a ser saciados, así como vemos en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces por el Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 14, 20. Y además de eso, no solamente que comerán y serán saciados, sino que además sobrará. En otras palabras, es imposible que se agote Cristo, mientras que las bendiciones pueden agotarse rápidamente. Si tú solamente tienes tu fe y tu mirada puesta en las bendiciones, estas bendiciones por momento pueden no estar, pero Cristo nunca será agotado. Siempre hay más de Cristo. Y el versículo 6 nos dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros nos tomamos de la noción que una vida debe amoldarse a nosotros. Sentimos que si la adversidad nos toca es porque una maldad fuera de lo natural nos ha sobrevenido, pero debemos despertarnos ante el hecho que la verdad es que la verdad que la vida es una lucha y que sus mayores victorias surgen de ese hecho, del hecho que la vida es una lucha. Continuamente debemos recordar, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria, gloria a Dios. La frase en este versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Se refiere al hecho que todo es hecho delante del Señor. Es decir, todo. Pablo era tan consciente, hermanos, tan consciente, que todo lo que él hacía, decía, pensaba, todo él tenía el Señor delante. Y la idea es que si nos olvidamos que estamos delante del Señor, seríamos unos insensatos. El gloriarse es hecho con el propósito de impresionar a las demás personas, ¿verdad? Consecuentemente, la mayoría del tiempo están llenas de mentiras. Pablo está diciendo: sería un insensato si yo hiciera eso sabiendo que el Señor, a quien yo sirvo, sabe todas las cosas. Pablo no tenía ni el menor interés de impresionar a los demás ni a nadie. Él solo se involucró en esta locura de gloriarse, como dice en 2 Corintios 11:1, por el bien de los creyentes en la iglesia en Corinto y porque el Espíritu Santo le permitió hacerlo. Por el hecho que él se glorió, sí, pero en sus debilidades. Qué desafortunado es que algunos creyentes necesitan tal cosa
Y esto solo muestra la inmadurez de ellos. Oiga, es una inmadurez como si a un bebé, cuando el bebé se le da la elección entre elegir un billete de $100 o un sonajero, el bebé seguro que elige el sonajero. Y de esta manera esto es lo que Pablo hace. Pablo les da el juguete, porque eso es lo que quieren. Y la frase dice, porque diría la verdad. Al mismo tiempo está diciendo que estos otros que estaban proclamando quizás visiones, revelaciones, tantas cosas, no estaban diciendo la verdad. Como hemos dicho, gloriarse casi siempre termina en una mentira. En otras palabras, las jactancias se hacen más y más grandes, lo que de hecho es el espíritu de tal actitud lo que glorifica al jactancioso. Entonces, el Espíritu Santo mediante Pablo eligió dos cosas de qué gloriarse, de las cuales comúnmente nadie se gloriaría. ¿Quién se gloriaría de debilidades? También, ¿quién tendría una visión gloriosa del cielo y entonces no buscaría contársela a todos en todo detalle? Entonces podemos ver que estas cosas que el Espíritu Santo permitió hacer al apóstol de ninguna manera hizo que él se gloriara, sino de hecho fue lo opuesto. Lo que él dijo glorificó la gracia de Dios y como veremos, ese es el propósito. La frase dice, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, lo único que quiero que de mí puedan ver de mí es lo que estoy dándoles, es decir, el Evangelio, la palabra, que reciban la palabra. En efecto, dice, no contaré más sobre esta visión por razones obvias. Él quería que los ojos de todos los creyentes estuvieran en Cristo solamente y de ninguna manera en Él. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes tienen una tendencia de seguir a los hombres hasta el extremo. En otras palabras, una vez que ellos se agarran con una persona, o se la agarran con una persona, es decir, sea un predicador, un hombre o mujer de Dios, y ellos establecen que este es el hombre y mujer de Dios, y sea que esa persona tenga razón o esté equivocada, muy a menudo ellos exaltan a esa persona hacia alturas espirituales, haciéndola una especie de Dios. Sin embargo, si este individuo por alguna razón le desilusiona, le falla en alguna forma, sea que sea cierto, real o no, estas personas rápidamente tratan de destruirle. Entonces, el Espíritu Santo hace que Pablo se gloríe solo en sus debilidades. Consecuentemente, muy pocas personas quieren seguir a alguien así, con este ejemplo, que se gloría en sus debilidades. Muy pocos verían alguna gloria en eso. Entonces los ojos de los creyentes no se fijarían en Pablo, sino solo en Cristo. Y esa es la intención del Espíritu Santo. Es algo irónico. Muchos, si no es que la mayoría de los predicadores, están tratando de encontrar alguna manera de hacer que las personas los endiosen. La promoción de la persona a menudo es el gran hombre de fe y de poder. Mientras que el apóstol Pablo dijo, y ya termino con esto, en 2 Corintios 11:23, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y no todos quieren seguir a alguien que se gloría en sus debilidades. Mucho más placentero, mucho más aplaudible es seguir a alguien que se gloría en grandes fortalezas. Pero este es el ejemplo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Esto es todo por hoy, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y volvemos en el próximo programa de Libre al Fin con el versículo 7.